Buenos días, mi nombre es Ginette Cortés y junto a mi compañera Elena Valencia compartiremos el recorrido que realizamos durante el proceso del curso de Psicología Básica, cuyo objetivo central fue diseñar, aplicar y medir un instrumento psicométrico orientado en la autoestima de jóvenes adultos. Este proceso se estructuró en tres entregas fundamentales. En la primera entrega definimos el contexto, la población y los fundamentos teóricos de la prueba. Nos basamos en la teoría de Stanley Coppersmith, que define la autoestima como un sentimiento evaluativo que se construye a lo largo de la vida y a partir de la interacción con los demás y la percepción personal. En la segunda entrega aplicamos el instrumento a una muestra de 20 personas y analizamos los datos con el SPS, obteniendo índices de dificultad y discriminación para refinar cada ítem y garantizar su validez preliminar. En la tercera entrega reformulamos el instrumento y calculamos su confiabilidad mediante el método de formas equivalentes. Esto nos permitió validar que el test, tras ser ajustado, mantiene consistencia en la medición del constructo de autoestima. En este estudio no solo se buscó medir la autoestima, sino también evidenciar fortalezas y vulnerabilidades individuales que pueden ser relevantes para la intervención psicológica futura. El instrumento fue desarrollado pensando en una población muy específica. Eran jóvenes entre 20 y 30 años de edad, de clase media, que actualmente se desempeñaran como estudiantes o trabajadores. Este grupo se encuentra en una etapa de transición personal y profesional en la que factores como la presión social, el rendimiento académico o las exigencias del entorno laboral influyen significativamente en su autoestima. Desde lo teórico, el instrumento se sustenta en los planteamientos de Stanley Coppersmith, quien conceptualiza la autoestima como un sentimiento evaluativo y afectivo sobre el yo. Según su teoría, este constructo se compone de cuatro dimensiones claves: la percepción personal de valía, la aceptación social, el reconocimiento y apoyo familiar, el desempeño en ámbitos académicos y laborales. Para medir esto, utilizamos una escala tipo Likert de 5 puntos que permite captar la intensidad del autoconcepto en distintas situaciones de la vida cotidiana. Aquí podemos observar las fotos de la última versión aplicada. También encontramos el link de la encuesta que se realizó. Aquí podemos observar las evidencias de la aplicación de la prueba con sus respectivos consentimientos informados. Después de aplicar la segunda versión del instrumento a los mismos 20 participantes, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la confiabilidad entre ambas mediciones. El resultado fue un coeficiente de 0.206, lo que según la tabla de interpretación corresponde a un nivel de confiabilidad nula. Esto significa que el valor indica que no hay correlación significativa entre los puntajes obtenidos en la primera versión y los de la segunda versión del test. En otras palabras, el instrumento no mostró estabilidad en sus resultados tras la reformulación. Un coeficiente tan bajo sugiere que los participantes respondieron de forma diferente en ambas versiones. Esto puede reflejar que los cambios realizados en las preguntas afectaron la estructura y el enfoque del test, haciendo que midiera aspectos distintos. También podría deberse a que los ítems aún no están suficientemente estandarizados o no capturan con precisión el mismo constructo en ambas aplicaciones. Aunque se buscaba mejorar la validez del test mediante la reformulación, el bajo nivel de confiabilidad obtenido nos alertó sobre la necesidad de revisar nuevamente los ítems, estabilizar su contenido y aplicar nuevas pruebas piloto antes de considerar el instrumento como válido para un uso profesional o académico. Para medir la consistencia interna del instrumento, utilizamos el coeficiente alfa de Cronbach. Este resultado fue de 0.801. Este valor se considera adecuado y aceptable ya que supera el umbral mínimo, que es 0.7, que es el recomendado en estudios psicométricos. Y esto nos indica que los ítems del instrumento están correlacionados entre sí de manera homogénea. Es decir, están midiendo el mismo constructo, que es la autoestima, de forma coherente. Este resultado refuerza la fiabilidad del instrumento, ya que sugiere estabilidad y precisión al momento de evaluar la variable.
En cuanto a la validez de constructo, analizamos la covarianza entre la prueba principal y una escala de atributo similar, que es la validez convergente, y la prueba principal y una escala de atributo diferente, que es la validez discriminante. Los datos muestran que la covarianza con la escala similar es alta, lo cual respalda la validez convergente del instrumento. Por otro lado, la covarianza con la escala diferente es baja, lo cual confirma que el instrumento no está midiendo constructos distintos, lo que valida su especificidad. Esto demuestra que el test no solo es internamente coherente, sino que también mide correctamente el concepto de autoestima sin confundirse con otras variables, cumpliendo así con los criterios fundamentales de la validez del constructo. Hola, como me presento mi compañera, mi nombre es Elena Valencia y entre las dos hicimos todo este ciclo de psicometría. Encontrar la baremación consiste en la transformación de puntuaciones que a su vez esta se divide en dos, lineales y no lineales. Dentro de las lineales encontramos las puntuaciones típicas que se representan con Z, donde Z es igual a la puntuación final del sujeto menos la media sobre la desviación estándar. Por lo general, estos resultados que arrojan suelen ser muy dispersos, lo que hace necesario una segunda transformación, que se representa con Z', y esta es igual al valor de Z como primera transformación. Se multiplica por 10 y se suman por 50, que son dos constantes. A partir de hallar Z y Z' podemos hacer una interpretación de los resultados, que consistió en identificar a partir de estos si cumplía con la norma, y es que a partir de 50 se tiene un alto nivel del atributo que se esté midiendo, y todo lo que esté por debajo de 50 tiene un bajo nivel del atributo que se esté midiendo, que en este caso para nosotros fue la autoestima. Podemos identificar que dentro de nuestra tabla está como un 40 y un 60. Un 40% de las personas tienen bajo nivel de autoestima y un 60% tienen un alto nivel de autoestima. Los percentiles son medidas de agrupación que para encontrarlos tenemos que aplicar una fórmula donde K es el número de personas o de datos a los que se le aplicó la prueba. Esto se multiplica por el percentil a encontrar y se divide por 100. Como resultado de esta operación encontramos los percentiles 25, 50, 75 y 95, donde la interpretación cualitativa de esto es que todos tienen un alto nivel de autoestima. Por otro lado están las puntuaciones normalizadas, que son muchas, pero en este caso explicaremos la puntuación T. Primero calculamos el percentil y posterior lo convertimos en proporción. Y a través de una calculadora especial encontramos T y hallamos que los 4 percentiles encontrados tienen altos niveles de autoestima según T. Los percentiles son medidas de agrupación que para encontrarlos tenemos que aplicar una fórmula donde K es el número de personas o de datos a los que se le aplicó la prueba. Esto se multiplica por el percentil a encontrar y se divide por 100. Como resultado de esta operación encontramos los percentiles 25, 50, 75 y 95, donde la interpretación cualitativa de esto es que todos tienen un alto nivel de autoestima. Por otro lado están las puntuaciones normalizadas, que son muchas, pero en este caso explicaremos la puntuación T. Primero calculamos el percentil y posterior lo convertimos en proporción. Y a través de una calculadora especial encontramos T y hallamos que los 4 percentiles encontrados tienen altos niveles de autoestima según T. Este ejercicio nos brinda herramientas fundamentales para nuestro futuro como psicólogas. En primer lugar, fortalece nuestra capacidad para diseñar y aplicar instrumentos de evaluación con enfoque metodológico y ético. Esto es especialmente importante si en algún momento nos desempeñáramos en áreas como la psicología clínica, la educativa u organizacional, donde la medición de variables como la autoestima, ansiedad, habilidades sociales es clave. Además, trabajar directamente con conceptos como confiabilidad, validez y análisis estadísticos nos permitió tener un mejor criterio al momento de seleccionar o adaptar pruebas existentes, algo muy necesario para evitar errores de interpretación o diagnóstico mal fundamentados.
El componente ético es esencial en todo el proceso de diseño, aplicación e interpretación de pruebas psicométricas. En primer lugar, las pruebas deben estar y construirse respetando la dignidad humana. Esto implica que los ítems no deben generar malestar, estigmatización o manipulación emocional en quien responde. Además, se deben ser culturalmente pertinentes y libres de sesgos que puedan afectar a grupos específicos por razones de género, etnia, nivel socioeconómico, entre otros. Desde una perspectiva práctica, el componente ético también implica asegurar la validez del uso del test. No basta con que una prueba tenga buenos indicadores estadísticos, también debe usarse de forma responsable, adecuada al contexto y con consentimiento informado por parte de quien la presenta. En cuanto a la confidencialidad, todo resultado psicométrico debe manejarse con discreción, protegiendo los datos sensibles de los evaluados y evitando que sean utilizados con fines punitivos o discriminatorios. Y finalmente, en contextos como el educativo, clínico o laboral, el uso ético de estas herramientas garantiza que las decisiones tomadas a partir de ellas, como un diagnóstico, una recomendación o una contratación, sean justas, objetivas y fundamentadas. Por eso, aprender a integrar el componente ético no es opcional, sino una responsabilidad profesional que debemos asumir desde nuestra formación. En conclusión, a través de este proceso solidificamos las bases para nuestro futuro como profesionales de la psicología, ya que conocimos de terminologías y de nuevas técnicas como es la psicometría para la evaluación y diagnóstico de pacientes. A la profe Sheila, muchas gracias por la dedicación, muchas gracias por el profesionalismo, muchas gracias por la entrega, pero aún más por la paciencia. De verdad me encantó poder coincidir con usted en este curso, así que, profe Sheila, infinitas gracias por toda su dedicación y por brindarnos todo su conocimiento, compartirlo con nosotros.